Bueno, pues ya estamos en el primer capítulo de Casio Podcast. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio donde compartiremos en torno a ciencia, tecnología, educación. Y este primer capítulo se llama Encuentro entre Saras, porque tenemos con nosotros a Sara García y Sara Herranz. Comenzamos. Bienvenidas, Saras, qué bien, qué ilusión que estéis hoy aquí con nosotros. Sara García, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Leoy, pues muy bien, encantada de estar aquí, inaugurando esta nueva cadena de podcast. Qué bien, y hola, Sara Herranz, súper ilusionados de tenerte también con nosotros. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Os voy a presentar para aquellas personas que nos conozcan y luego pues empezaremos una conversación que queremos que sea pues dinámica y que no dudéis también en compartir lo que queráis, ¿vale? Tenemos a Sara García, biotecnóloga, doctora en biología molecular y investigas sobre el cáncer en el CENIO, donde te encuentras ahora mismo actualmente. Correcto. De hecho, ahora mismo estoy trabajando en el CENIO. Muchísimas gracias. Pues desde noviembre de 2022, además, la ETA te ha escogido como astronauta reserva y bueno, pues vaya aventura, ¿no? Ya nos contarás, ya nos contarás. Sí, muy ilusionada, la verdad, con todo lo que está pasando. Qué bien. Y Sara Herranz, ilustradora, contadora de historias, autora de libros como Todo lo que nunca te dije lo guardo aquí y La persona incorrecta. Muy bienvenida, has trabajado con infinidad de marcas y también trabajos editoriales y ahora pues mira, ilustras una calculadora con Sara García. Qué ilusión tenerte aquí también. Sí, estoy muy contenta, la verdad, con el proyecto. Nos gustaría saber un poquito de dónde procede vuestra curiosidad por vuestros proyectos vitales. Entonces te pregunto ahora a ti, Sara García, ¿tienes un primer recuerdo de cuando miraste al firmamento y de repente dijiste, madre mía, qué inmensidad, yo quiero descubrir lo que hay por ahí arriba, hacerte preguntas al respecto? Sí, ese gusanillo por el tema del espacio y la exploración y el responder a esas grandes preguntas que todos los seres humanos nos hemos hecho me viene de los fines de semana en mi pueblo principalmente. Era un pueblo muy chiquitito y pasábamos allí las noches la familia, iba con mis padres y mis tíos a dar paseos por el monte, no había nada de contaminación lumínica y ellos eran muy aficionados a la astronomía, entonces llevaban mapas estelares y buscábamos constelaciones en el cielo. Y ahí empezó un poco. Pero eso era algo que llevaba un poco en paralelo con mi curiosidad por otra gran cantidad de cosas. No era simplemente que tuviera una pulsión por el espacio, porque también me gustaba saber de electricidad, de biología y de todo lo que se ponía en mis manos. Qué maravilla. Y fíjate qué paralelismo con Sara Herranz, que tú has buscado constelaciones en las pecas de una espalda, por ejemplo, y también has hecho pues, infinidad de dibujos de ese cielo oscuro y estrellado. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes tú para el momento en que empezaste a dibujar? Pues yo creo que como todos los niños, que todos dibujamos cuando somos niños y nos sentimos como muy libres dibujando y luego nos crecemos y dejamos de dibujar y además tenemos vergüenza por dibujar, ¿no? Perdemos como esa ingenuidad o esa libertad. Entonces yo creo que mi primer recuerdo es eso, dibujando en el estudio de mi tía, que mi tía pintaba y cuando en verano, los veranos los pasaba con ella, porque era maestra, entonces mi madre era como que las niñas, ¿no? Que mi hermana y yo nos fuéramos con las tías que tenían vacaciones los 2 meses. Y me acuerdo que ella nos llevaba al estudio suyo y mientras ella pintaba nos dejaba como, pues eso, témperas y acuarelas y ahí éramos como muy, muy libres para poder dibujar con lo que quisiéramos. Fijaos, tú en el estudio de tu tía y tú en el pueblo de tus abuelos, tus tíos, Candanedo de Boñar, creo que se llama, puede ser, Sí, 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 una pequeña correcto. aldea leonesa. Y esa curiosidad innata, esa curiosidad incorregible que tenemos cuando somos peques, ¿cómo se puede mantener, Saras? No sé, Sara García, ¿cómo crees tú que podemos mantener esa
esa curiosidad que de alguna manera nos hace avanzar como personas, ¿no? Y mantenernos en continuo aprendizaje. También tienes que tenerlo, no todo el mundo tiene los mismos niveles de curiosidad, así que creo que es algo intrínseco de los niños y que luego se va aplacando con la edad, quizá un poco por las circunstancias o porque te planteas ciertos objetivos, te centras solo en eso y ya no te dejas llevar tanto por aquello que te hace ilusión. Empiezas a hacer lo que se supone que tienes que hacer o lo esperado y a lo mejor dejas tu curiosidad en segundo plano porque le quitas importancia. Pero yo creo que es muy importante mantener todo eso, dejarte llevar por lo que te ilusiona, porque al final todo aprendizaje es útil, te hace crecer como persona y te hace sentirte muy bien contigo mismo. Entonces, es un poco también de voluntad propia, de no permitir que las circunstancias que te rodean anulen ese espíritu explorador que todos tenemos de niños. Y tú, Sara Herranz, mantienes esa, digamos, curiosidad, ese espíritu explorador que comenta Sara. Pues te diría que menos de lo que me gustaría, porque es un poco lo que dice Sara, la vida te pone como trabas para explorar muchas veces y te es más cómodo quedarte como en tu zonita de confort, aquello en lo que conoces, ¿no? Pero creo que la propia vida te va empujando a que vayas rompiendo, ¿no? Y que vayas siendo cada vez pues, más... te vayas llenando de más experiencias y eso te obliga a mostrar esa curiosidad y volverte también como lo que decía, un poco más niño. Es que fijaos, las dos formáis parte, ¿no? de una misma generación realmente. Es la llamada generación de las dos crisis. La económica de 2008 y la sanitaria de 2019 os ha afectado, evidentemente, como a todo vuestro entorno de amistades, cómo os ha afectado y si tenéis, digamos, alguna digamos, anécdota con un amigo, una amiga que realmente digáis, madre mía, pues sí, somos una generación un poquillo perdida en ese sentido. Sara Herranz. Bueno, ¿Por dónde empezar? es que este tema, claro, me hace gracia porque lo he hablado mucho en mi trabajo, es algo como muy constante. No sé, hablar como en estos términos, ¿no? De nuestra generación de cristal y todo esto, está ya como muy... Manido igual, ¿no? Sí, sí, se ha utilizado mucho y yo ya no me siento como tan representada por que mi ciclo vital haya sido marcado por dos crisis, que sí, pero no sé, soy optimista con mi generación. Quizás yo soy optimista ahora mismo en este momento de mi vida y siento que nos ha marcado mucho y que para mí ha habido en medio una crisis de identidad bastante importante, pero para mí ha sido necesaria. O sea, ha sido difícil el camino, como todas las crisis, pero he salido como más auténtica, diría yo. Me ha servido un poco las crisis y como los momentos de ruptura como de expectativas, que también en mi generación pasó mucho, para reubicar, ¿no? Como las condiciones, en plan, no voy a poder controlar estas circunstancias, no voy a ser la generación de mis padres, bueno, voy a crear una vida que encaje en lo que yo quiero realmente ser. Y en ese sentido creo que yo he ganado autenticidad con estas, pues sacarle un lado positivo a las crisis y a todo este tema de la generación como que nos pesa, ¿no? Que nos marquen con esos dos. De hecho, fíjate, ¿no? La circunstancia extrema, pues al final te hace tener una identidad muy fuerte, ¿no? Y precisamente esa identidad yo creo que en tu obra se explora muchísimo. Siempre que, digamos, expones visualmente, lo haces con una proyección, ¿no? Con una proyección bien de tu sombra o bien de un reflejo en una ventana, en una puerta. Y me parece muy, muy, muy interesante esa, digamos, reflexión, nunca mejor dicho, de tu identidad en tu obra, ¿no? No sé, ¿quieres comentar algo al respecto? Bueno, sí, o sea, es verdad que creo que en mi obra yo quizá empecé como siendo muy, aunque había ficción, era bastante una prolongación de mí, mi obra, y con el tiempo, perdón, el tema de la sombra, el tema de las proyecciones, ¿no? Y el reflejo me han hecho alejarme un poco más de mi obra y eso me ha hecho también más libre, que no solo sea, o sea, mi identidad no es solo mi profesión o mi obra, sino que hay más. Y que también puede ser divertido jugar con esa sombra o con eso que
que no se ve. Me parece como más interesante en ese sentido. Ujú. Y fíjate, Sara García, con tu inclusión en el Cuerpo de Astronautas, una exposición mediática, un maremoto de entrevistas, ¿cómo vives esa situación, esa exposición y, digamos, esa identidad, esa, entre comillas, no identidad, ¿no? Evidentemente sigue siendo Sara García, pero ¿cómo vives esa situación? Sorprendentemente mejor de lo que esperaba, la verdad. Era algo que me preocupaba cuando estaba de cara al final del proceso de selección, que ya sabíamos que éramos los 17 astronautas de la nueva promoción, que se nos iba a anunciar y que probablemente las cosas cambiarían. Es verdad que no me imaginé que sería hasta este punto tan extremo, pero sabía que ya iba a ser una persona conocida. Y me lo planteé justo antes de salir, porque yo soy una persona muy introvertida, muy privada, no tenía redes sociales, no me gustaba nada llamar la atención. Yo cada vez que he hecho algo a lo largo de mi vida o que he tenido un logro personal o profesional, ni siquiera lo compartía. A veces me costaba compartirlo hasta con mis padres y mi pareja, era algo que siempre me he guardado para mí. Entonces, que de repente todo lo que yo he sido se conozca hasta el último detalle, pues me asustaba un poco, pero el resultado ha sido sorprendentemente bueno, porque la gente me está conociendo un poco pues como soy. Me refiero, no me he permitido ser yo misma, me he permitido también cometer errores y mostrarme de la manera más natural para que vean que, bueno, que al final todos somos humanos. La gente está siendo muy, muy, muy amable conmigo y eso también es muy de agradecer. Y al mismo tiempo considero que convertirme en esa figura, en esa nueva astronauta española, candidata de la Agencia Espacial Europea, está siendo también una especie de revulsivo, una fuente de energía, pues sobre todo para nuevas generaciones. Entonces intento llevarlo desde un punto de vista también un poco profesional. Soy yo, pero al mismo tiempo representa algo que es útil para la gente. Entonces, como lo miro como parte de mi nuevo trabajo, y yo cada vez que me propongo un trabajo intento ser la mejor profesional del mundo, no me paro a pensar hasta qué punto estoy renunciando a mi privacidad o hasta qué punto eso me afecta. Directamente lo borro de mi cerebro y me centro en ser ese referente que me llaman ahora, algunas niñas y jóvenes, e intentar hacerlo lo mejor posible. Pero bueno, lo estoy gestionando mejor de lo que me imaginaba, la verdad. Jo, qué bien. Pues enhorabuena por permitirte ser tú misma en esta situación, ¿no? En esta nueva realidad. Fijaos, hablabas de tú ahora mismo, Sara García, que lo que te propones lo consigues, ¿no? Y perseguís vuestros sueños, habéis encontrado ese camino vital en que habéis seguido vuestros proyectos. Me pareció súper curioso, bastante casualidad, que en sendos cuestionarios cortos que os han hecho tanto a la una como a la otra, os pedían que os definierais con una palabra, ¿no? Con un adjetivo. Y de repente era perseverante en ambos casos el adjetivo que escogisteis, las dos, ¿no? Creo que Sara García ya más o menos, vamos, entre 23.000 candidatos que seas una de las 17, pues creo que dice mucho también de esa perseverancia. Sara Herranz, ¿cómo mantienes, digamos, esa constancia, esa energía, esa decisión de tirar para adelante lo que te propones? Pues es difícil, la verdad. Es difícil porque el mundo de la ilustración es un mundo complicado, al final tienes que ser tu propio jefe y es complicado. Pero también tiene muchas cosas buenas y es que te llegan proyectos que te ilusionan y dices, es que vale la pena. Pero yo últimamente ya estoy como intentando de romantizar las profesiones creativas, ¿no? Y dándoles también el peso que también tienen partes muy aburridas y muy frustrantes. Pero es cierto que es eso, que luego te llega un proyecto que te encanta y dices, es que me da igual trabajar más horas, porque como quiero que quede tan bien, voy a invertir como todo el tiempo y luego pues eso lo miras y dices, qué bonito me ha quedado. Entonces, eso es como la recompensa, ¿no? Al final estás trabajando en algo que te emociona, ¿no? Que es como muy emocional. Bueno, eso yo creo que también marca mucho como el tipo de persona, ¿no? Que hayas elegido ese tipo de trabajo, que no es solo trabajo, sino que también tiene un punto de
de que es parte de tu vida y de tu identidad, aunque no me gusta del todo esto, porque el tema de centrar tanto el trabajo y la identidad es un tema complicado porque te puede llegar a absorber, pero sí que es importante. Yo creo que esa implicación, si no te dedicarías a otra cosa. Entonces, sí, la perseverancia creo que es fundamental en este tipo de trabajos. Tenemos a una jefa, entre nosotros hemos invitado a una artista ilustradora, música maravillosa, que quizá conozcáis. Se llama Conchita Herrero y quiere haceros una pregunta a ambas. Hola, buenas. Me llamo Conchita Herrero y soy dibujante y he participado en este proyecto, pero en una fase anterior. Y el Eloy me ha dado la oportunidad de haceros una pregunta a las Saras, porque ambas tenéis como unas profesiones o unas carreras como un tanto peculiares, un poco fuera de lo común, y a veces me da la sensación de que puede parecer que estas cosas así como más un poco fuera de la norma no encajen muy bien como con la vida práctica y la vida real, y esto que esto genera una crisis o un momento de duda, y os quería preguntar si os había pasado, cuándo os había pasado, cómo lo habíais solucionado, que me contéis un poco estos momentos de desfallecer. Y eso es todo. ¡Un beso! Un beso, Conchi. Bueno, es un poco lo que estábamos planteando ahora, ¿no? Ese síndrome de la impostora, ese síndrome del impostor que tenemos un poco todos y que probablemente por historia cultural, social, pues las mujeres lo sufráis más por aquello de los estereotipos, ¿no? De una niña que es decidida se le dice que es mandona y, sin embargo, un niño tiene dotes de liderazgo y cosas así. ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Habéis vivido esa situación de tener pavor, de miedo al éxito? Sara García, ¿has sentido ese síndrome? Más que miedo al éxito, un poco por lo que iba preguntando, es verdad que tenemos carreras un poco particulares y me recuerda un poco a lo que estaba comentando Sara antes, de hasta qué punto haces la diferencia de cuánto vuelcas de tu identidad y de tu personalidad en una carrera creativa, una carrera vocacional, como puede ser el caso de la ciencia, que parece que como te gusta, ya está, tienes que entregar el 100%, y cuando lo separas y lo ves desde un punto de vista de que es un trabajo en realidad, que no es todo tu ser. Entonces, es difícil y a veces genera dudas, genera conflictos internos y personales y ese tipo de crisis de identidad. En mi caso también me pasa. Por eso, porque yo lo he dedicado todo a la investigación, es mi pasión, lo hago porque me gusta, pero también me gustan otras muchas cosas, si no ni siquiera me habría embarcado en el proceso de selección de la Agencia Espacial Europea. Entonces, bueno, sí que hay crisis, sí que hay dudas de estar haciendo lo suficiente, podría hacer más, o todo lo contrario, cuando parece que has conseguido ese éxito, un poco lo que hablabas también del síndrome de la impostora, pero realmente esto es merecido, o por qué he llegado hasta aquí, es inevitable tener esas dudas. Por eso yo creo que también hay que hacer mucha terapia, mucho autoconocimiento, evaluar un poco las cosas. A mí el proceso en gran parte, esto lo he dicho en muchas ocasiones, me ha servido mucho para conocerme a mí misma. Y aunque no lo hubiera conseguido, porque la perseverancia está muy bien, es necesaria para conseguir objetivos, pero la cultura de la meritocracia creo que no siempre se cumple. Yo he sido una afortunada, considero que me he esforzado mucho y que estoy consiguiendo mis sueños, pero también me he esforzado mucho por otras muchas cosas que no he conseguido. Y el hecho de que siempre te esfuerces no siempre tiene la recompensa que quizá deberías. Hay que saber lidiar con ese tipo de cosas. Y para eso un ejercicio de autoconsciencia, de hasta qué punto puedes controlar, de las circunstancias y de intentar sentirnos orgullosos de todo lo que vamos haciendo y de intentar esos caminos, me parece muy importante. Jo, qué bien, qué buen consejo. Sí, autolegitimarse, ¿no? Tener buenos amigos y buenas amigas cerca también que te recuerden lo guay que eres. Me imagino que es importante también en ese sentido, ¿no? No sé, tú, Sara Herranz, recuerdo una ilustración tuya al respecto, precisamente, literalmente, del síndrome del impostor, que es una piedra enorme que chafa a, bueno, te ve una piernecilla por ahí. ¿Cómo se combate ese síndrome en el momento en que lo tienes? Que es un poco lo que apuntabas tú, Sara García. Lo que ha dicho Sara, a mí me ha ayudado mucho la terapia y el autoconocimiento de una misma. Yo creo que me he ido liberando, también cumplir años y ganar como seguridad, ¿no? Pero bueno, va un poco unido, crecer.
y sobre todo conocerte más. Entonces vas ganando seguridad en ti misma y te vas liberando un poco de esa voz que te dice, esto lo has ganado por suerte o te ha tocado a ti porque ha sido así, ¿no? Y también yo aprendí a celebrar mejor mis éxitos, o sea, a no pasar de he conseguido este objetivo y ya estoy pensando en el siguiente. Pero no, he conseguido este objetivo y lo voy a celebrar y voy a quedarme aquí un rato y voy a aprovechar este momento porque yo sí que venía un poco de quiero más, quiero más, quiero más, ¿no? Como esa ansia como de expectativas, ¿no? De puedo aspirar a más. Ya he conseguido esto y cuál es el siguiente paso. Y también es importante pasarlo bien en medio, ¿no? Y es como muy básico el mensaje, pero a mí me costó mucho o sea, llevarlo más a lo interno, ¿no? Y vivirlo más desde voy a disfrutar de esto que he conseguido y no voy a estar ya pensando en qué voy a hacer mañana. Pues fijaos, motivo de celebración este encuentro, ¿no? Tenemos una edad que celebrar, tenemos una calculadora ilustrada que celebrar también y además se emite este primer capítulo en la Semana Mundial del Espacio, del 4 al 10 de octubre. Es la Semana Mundial del Espacio con este proyecto cósmico que tenemos entre manos. Al respecto, tengo una cita que me gustaría compartir con vosotras de Margaret Hamilton, que desarrolló el software para que el Apolo 11 pues, llegara a la Luna, ¿no? La cita de Margaret, que me parece maravillosa, vio un anuncio como cuando tu tía Sara García te envió a ti el anuncio de la ESA. Pues de repente ya vio un anuncio en el Meet que pedía ingenieros de sistemas y software para enviar a hombres a la Luna, ¿no? Y dice, me encantó el anuncio, podía enviar a unos cuantos que conocía bien lejos. La verdad es que me quedé con ganas de enviar a unos cuantos más. ¿Vale? Esa es la cita. Así que mi pregunta es inevitable. ¿Qué enviaríais a la Luna o a Andrómeda, ya por irnos más lejos, para que no volviera nunca más, Sara García? ¿Qué? ¿Algo físico o abstracto? Una persona. Mira, puede ser un sentimiento, puede ser lo que tú veas, que enviarías muy, muy, muy lejos para que no volviera nunca más a la humanidad. Una cosa que no me gusta nada de la gente es, por ejemplo, la gente que solo se centra en lo negativo, en criticar de manera destructiva, además, un poco por deporte. Esa actitud negativa, pesimista y de buscar el lado malo de las cosas creo que no conduce a nada bueno y a mí me frustra mucho. Entonces yo solo le miraría directamente. Venga, pues el hate lo enviamos para Andrómeda. Sí. Y ahora te pregunto a ti, Sara Ranz, pero tu respuesta me ha recordado que las dos con visibilidad en redes sociales probablemente hayáis sufrido parte de ese hate que las caracteriza en el fondo, muy a nuestro pesar. ¿Cómo se lidia con eso? ¿Y qué consejo le podéis dar a personas que tengan hate en sus perfiles sociales, Sara Ranz? Pues a ver, yo la verdad es que he tenido muy poquito hate, o sea, muy, muy puntual. Es verdad que cuando lo recibes parece que es mucho porque son críticas negativas, insultos y tal, pero es verdad que mi comunidad es mayoritariamente de mujeres y creo que eso lo ha hecho como muy amable en ese sentido. La gente es muy respetuosa y me admira mucho, con lo cual, o sea, estoy encantada, la verdad, con mi comunidad de seguidores. Pero bueno, cuando me ha pasado así de algún comentario, pues con déspota o yo bloqueo y borro comentario. Porque así como en mi casa no dejo entrar ese tipo de personas, pues a mis redes tampoco, aunque sean redes públicas. Al final tú puedes poner ese filtro, no tienes por qué estar soportando ese tipo de comentarios, supongo. ¿Y qué lanzas a Andrómeda para que no vuelva? No, los negacionistas del cambio climático los mandaría. Ahí, sí, sí. No es mala. Con el calor que hace, es ya algo que hay que tener muy presente. Y fijaos, en una película que creo que hemos visto todos y que creo que a ti, Sara García, te gusta mucho, ¿no? En Interstellar, el prota, Cooper, dice, antes mirábamos hacia arriba, ¿no? Para explorar el universo y ahora miramos hacia la Tierra para encontrar nuestro lugar aquí. No sé, ¿tienes alguna idea de cómo... Esto es una pregunta como, no sé, metafísica casi, ¿no? Pero ¿cómo podemos combatir ese cambio climático, esa ebullición, ese calentamiento global?
O mira, voy a intentar ser un poquito más concreto. Desde tu posición, digamos, como astronauta, ¿qué crees que podemos hacer? Creo que lo más clave de todo es la consciencia de ello, que todo el mundo fuera consciente de que es un problema real y de las consecuencias que puede tener. Y también es importante que para que la gente sea consciente de ello haya buenas fuentes de información, que las hay, pero intentar combatir esas noticias falsas, esa desinformación, ese segregacionismo raro que tiene la gente que busca conspiraciones todo el rato, que nunca llegaré a entender de por qué tienes ganas de ir en contra de toda la comunidad científica y te aferras a ese diminuto porcentaje de discrepancia para pensar que todo es un complot. No lo sé, creo que la información es clave, que todos seamos conscientes de que esto es un problema serio, porque es la mejor manera de que nos sintamos proclives a hacer algo. Y, por supuesto, están los que toman las decisiones políticas, que tienen que llevarlas todas en la dirección correcta. Mira, para eso, por ejemplo, todo el tema de la investigación espacial ayuda mucho. Todo el sistema de satélites que orbitan nuestro planeta están dando continuamente información y datos masivos para ayudar a gestionar los distintos problemas, porque si monitorizas, si eres consciente de cómo está la situación, hablábamos de conciencia de la gente, pero también una buena medida de cómo está el espesor de los glaciares, cómo está la biomasa, cómo están los bosques. Si tienes todos los datos y además si puedes hacer simulaciones, puedes tomar mejores decisiones a la hora de gestionar ese cambio. Entonces, un poco todo, la conciencia y la consciencia a nivel individual de cada ser humano, y luego el conocimiento para que la gente y los científicos y los políticos que tienen que tomar las decisiones correctas lo hagan, pero todos a una, en la misma dirección para salvar nuestro planeta, porque por mucho que se diga, no hay un planeta B al que podamos escaparnos cuando este se destruya. There is no planet B, no está, no existe, es el nuestro No. Y estamos ahí cargándonoslo. Y fíjate qué importante esta declaración precisamente en la Semana Mundial del Espacio y cómo desde la astrofísica, desde también las matemáticas, ¿no? y la física se pueden salvar vidas. Hay una mini sección dentro de la entrevista en que le hemos preguntado a docentes que probablemente sea parte del público que nos vaya a escuchar esta entrevista, porque en la división educativa de Casio, con las herramientas pedagógicas que son las calculadoras, pues nuestra mayoría de audiencia son docentes y estudiantes, ¿vale? Pues les hemos preguntado que nos expliquen una anécdota que hayan tenido con una calculadora Casio, la típica que dices, pues me guardé la calculadora en el cajón y le sigue funcionando a mi hijo o a mi nieto, ¿no? Y cosas así. Entonces, en concreto, la persona que vamos a ver ahora se llama Bárbara de Ameiric, que es, además de educadora, es científica y tiene una anécdota tan bonita que la quiero compartir con vosotras. A ver qué os parece. Mi FX 880 y yo, bueno, mis FX y 880 y yo. En estas calculadoras me han acompañado pues toda mi vida universitaria. En el cole no nos la dejaban llevar porque era programable. Y me ha acompañado, bueno, pues ha sido mi biblioteca de química, de física, de matemáticas, y luego me ha ayudado muchísimo pues en mis relaciones sociales. Antes no había WhatsApp y el Messenger era tan lento que tenías que esperar casi días para mandarte mensajes y yo quería declararme. Tenía al chico de mis sueños en mi clase y una de las formas, de las infinitas formas en las que yo le demostré mi amor profundo, era mandándole mensajes de texto en la FX 880 y ingeniándomelas para inventarme los emoticonos, que ahora ya, bueno, pues se pone el dibujito y ya está, pero antes teníamos que poner corazón y teníamos que poner carita sonriente y carita enfadada, bueno, pues con los símbolos, ¿no? Y esta es una de mis aventuras con la FX 880, entre otras. Un abrazo. Un abrazo, Bárbara. Jo, qué guay, qué maravilla. Me quedé, la verdad, súper sorprendido con esta anécdota. ¿Tenéis vosotras alguna anécdota con algún producto Casio
Yo recuerdo como querer escribir palabras con los números haciendo juegos de sumas. Recuerdo, creo que era una que te ponías con la calculadora y empezabas un toro más un toro más un toro más un toro más un toro y luego le dabas la vuelta y ponía olé, una cosa así. Entonces intentamos hacer juegos de palabras con las sumas de los números. Eso sí que me acuerdo Sí, en el es muy cole. guay eso. Y de hecho se utiliza la lectoescritura también en, digamos, problemas de dislexia y discalculia. Con las calculadoras se juega. Hay docentes en primaria que lo utilizan pedagógicamente, ese truco, por así decirlo, ¿no? Y es súper chulo. ¿Y tú, Sara, tienes algún recuerdo con algo Casio? Pues recuerdo la calculadora de mi padre, que era científica y que cuando entré en el bachillerato me la regaló, porque era la que necesitaba. Y todavía la tenemos en casa, o sea, es como la calculadora de la familia. O sea que funciona todavía. Sí, claro, funciona perfecta. No me he arriesgado demasiado. Claro, la calculadora de mi padre cuando él estudió en la universidad. Sí, realmente las calculadoras Casio, bueno, se les llama las de toda la vida, ¿no? Porque realmente pues duran. Esperemos que la vuestra también tenga, digamos, una longevidad más allá de los tiempos. Precisamente con Bárbara tiene un proyecto muy bonito que se llama Espiciencia. Es una escuela castellano-leonesa de pequeñas y pequeños científicos pues, que hacen experimentos, que participan en cosas y han participado en un proyecto de la ESA que se llama Climate Detectives, detectives climáticos. Y de hecho han ganado un premio. Han sabido que íbamos a tener este encuentro los tres y algunas de esas pequeñas científicas pues os quieren hacer unas preguntas. ¿Qué os parece si les damos paso a Carmen? Va a hacer una pregunta interesante, ya verás. Hola, Sara. Me llamo Carmen. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué te ha interesado tanto la investigación contra el cáncer? Gracias. Pues mira, mi motivación para investigar el cáncer ha sido doble. Por un lado, cuando yo era una niña, como tú, y no tenía muy claro realmente qué quería hacer, sí que tenía una cosa clara solamente, y es que quería dejarme llevar por esa curiosidad, quería explorar, quería aprender, quería avanzar en el conocimiento, quería descubrir cosas y también quería que todo lo que yo descubriese sirviese para algo, concretamente sirviese para hacer la vida de la gente que me rodeaba un poquito mejor. Entonces, para mí la investigación oncológica cumplía con esas dos motivaciones, porque estamos hablando de un problema tremendamente complejo que requiere de muchos profesionales investigando las causas de por qué surgen estas enfermedades y cómo se pueden combatir. Y el impacto que tiene ese tipo de investigaciones, mejorando la supervivencia, el diagnóstico y haciendo que la vida de las personas con cáncer sea un poquito mejor, me parece que compensaba todo lo demás. Por eso elegí esta profesión. Qué bien, gracias, Sara. Y Zoé tiene una pregunta para ti, Sara Herranz. Hola, me llamo Zoe, tengo 11 años y tengo una pregunta. ¿Cómo vas a dibujar a Sara? ¿Con qué técnica la vas a dibujar? ¿La vas a dibujar a mano o con ordenador o a tableta gráfica? Adiós. Pues la he dibujado a tableta gráfica y lo que he querido representar es un poco el universo de Sara. No solo quedarme en que es la astronauta, ¿no? Como ahora la conocemos, la astronauta española, sino que también hay mucho más, ¿no? Y que hay mucha curiosidad en su universo, no solo limitarnos un poco como al cliché, sino que ir un paso más allá e intentar representar pues la necesidad de investigación, la necesidad de explorar y de ir un paso más allá. Yo creo además que es una idea preciosa. La fuerza, sí, es una pasada, Sara, de verdad, enhorabuena. O sea, la idea creativa de incluir el cosmos dentro del cuerpo de Sara me parece maravillosa. Y bueno, pues enhorabuena, es que no podemos decirte nada más que... Es que es maravilloso, yo no puedo estar más ilusionada con el proyecto y más honrada y homenajeada por cómo lo has desarrollado. Es increíble, estoy deseando tener una. Que yo la uso en mi trabajo para hacer todos los cálculos de los tratamientos y demás.
La verdad es que yo estoy súper ilusionado también porque justo después de 10 años de las antiguas calculadoras científicas Classbit, que así se llaman, pues tenemos una nueva gama desarrollada además en colaboración, permitidme la cuña publicitaria, ¿vale? Con docentes españoles que se adaptaba al currículo, que por fin le hemos incluido el idioma gallego también, tenía catalán, tenía euskera, le llamamos la calculadora y la euscalculadora, nos faltaba el gallego y por fin tenemos a nuestra calculadora también entre nosotros y vas a ser la 19ª científica representada y la más joven, Sara, vas a ser la científica más joven representada. ¿Cómo te sientes y cómo sentís? Porque tú, Sara Herranz, también pues, vas a compartir con un elenco de artistas maravillosas, con Conchita Herrero, que ya veíamos, pero bueno, pues Laura Liedo, Ana Belén Rivero, Nuria Riaza, que me encanta también su trabajo. Es un proyecto, como habéis visto, pues, artístico coral para romper estereotipos de género, para dar referentes en las STEAM, ¿no? En la ciencia, la tecnología, las matemáticas a través del arte. Y es que o sea, estamos tan ilusionados de que forméis parte de este proyecto, que bueno, de alguna manera es también motivo de celebración este podcast de ello, ¿no? ¿Cómo os sentís arropadas por tantas y tan maravillosas compañeras? Sara García. Y yo estoy tremendamente honrada. Siento que aquí también vuelvo a tener sentimientos encontrados, porque claro, cuando ves el resto de científicas que están representadas dices, ¿pero qué hago yo aquí? Pero por otro lado también defiendo que no debemos compararnos, que cada uno es como es y cada uno tiene algo que aportar y tiene un conjunto de valores. Y está bien que la gente tenga ejemplos de todo tipo. De ganadoras del Nobel y de gente más joven que está empezando realmente su camino. Y además el hacerlo en colaboración con grandísimas artistas que cada una lo representa a su estilo y manifiestan su estilo, me parece un poco que va en esa línea, ¿no? De mostrar esa diversidad y que todo aporta, que todo suma y que todo tiene una visión de ver las cosas. Entonces me parece un proyecto tan bonito y no puedo estar más feliz de participar en él y más contenta con la ilustradora que me ha tocado. Que no lo podía haber hecho mejor. Qué bien, qué maravilla, Sara. Muchísimas gracias, de verdad. Muchos corazoncitos y emojis de estrellas en los ojos y todo eso. Y tú, Sara Herranz, conocías la iniciativa, conoces algunas de las artistas compañeras que representan a otras científicas. Sí, claro. O sea, además admiro a muchas compañeras de las que ya han trabajado en este proyecto. Y lo mismo que Sara, es que me siento muy contenta con el proyecto. Retratarla a ella ha sido un sueño, conocerla, que me contase también su historia. Muy contenta, muy feliz. Este proyecto, dirías, de los que te ilusionan, de los que dices, quiero como que salga ya, ¿no? Que la gente lo vea. Y el proceso es que ha sido muy fácil y muy amable todo, como ha fluido muy bien y estoy muy contenta. Qué bien, pues fíjate, Sara, tenemos una pregunta para ti de una compañera que creo que conoces, es la ilustradora de Nerea Luis, doctora en inteligencia artificial, Ana Belén Rivero. Te quiero hacer una pregunta a ti. Hola Sara, si tuvieras que darle un consejo, solo un consejo, a un ilustrador o ilustradora que quiere comenzar en la profesión y poder vivir de ello solventemente, a ser posible, ¿cuál sería? Es complicado. No sé si me siento como capacitada para dar un consejo a alguien que empiece en una profesión porque es muy complicada, la verdad, la profesión. Pero si le pudiera dar un consejo, le diría que luche un poco por lo que quiere, bueno, como todos, ¿no? Que sus expectativas sean progresivas, que intente tomárselo como un viaje y que gestione bien la frustración, que intente un poco eso, el viaje del héroe es esta profesión. Entonces vas a encontrarte con momentos difíciles, pero también hay momentos muy buenos. Entonces mi consejo sería eso, que si de verdad quiere dedicarse a la ilustración, que no tenga prisa por conseguir los objetivos y que sea perseverante, que además es un tema recurrente en esta charla, que la perseverancia al final es lo que nos hace crecer, yo creo.
Muchas gracias, Sara. Pues estamos acabando nuestro encuentro, pero no quiero dejar de preguntarte, Sara García, este proyecto que lo iniciamos en 2019 y que de momento tiene un impacto que medible, ¿no? En el sentido en que tenemos a más de 60.000 estudiantes y también docentes en España con calculadoras ilustradas con científicas. Es un proyecto que busca generar esos referentes, fomentar esa curiosidad, visibilizaros a científicas que a lo largo de la historia injustamente pues habéis estado totalmente invisibilizadas. De alguna manera la pregunta sería ¿cuál es el estatus actual a nivel del fomento de esa vocación? Por supuesto, de lo que quieran ser, ¿no? las niñas en lo que son y los niños en las STEAM, pero bueno, los datos que controlamos son bastante difíciles de digerir. Por ejemplo, os pongo dos, ¿no? En ingeniería informática, datos de 2022, estábamos en un 13% de presencia femenina en lo que es la inscripción en la universidad, y en matemáticas estábamos en un 36-64%. Entonces tenemos ese efecto tijera, esos techos de cristal que vienen a posteriori. Pero ¿en qué momento crees tú, Sara García, que nos encontramos en ese sentido, ¿no? Es verdad que los datos no acompañan, pero al menos por lo que estoy experimentando a nivel personal, y claro, esto puede ser una visión bastante sesgada de la realidad, creo que está habiendo muchísimas iniciativas para visibilizar ese talento femenino que ha estado siempre presente, pero que se desconocía porque no salía tanto en los medios de comunicación. Y creo que se está haciendo una labor activa muy intensa para fomentar este tipo de vocaciones STEM entre niñas, si es lo que realmente quieren. Pero claro, los cambios de calado, sobre todo cuando implican cambios en la mentalidad y en la educación, no se observan de la noche a la mañana, tienen que pasar generaciones para que eso sea una realidad. Y creo que todo lo que estamos haciendo ahora tendrá sus frutos cuando la generación de nuestros hijos, nuestros nietos, sean los profesionales. Y que llegará un momento en el que no tenga que ser necesario hacer ningún tipo de distinción por el hecho de que seas mujer, que no haya que premiar el hecho de que seas una mujer que ha llegado lejos o visibilizarlo o hacerles grandes homenajes, porque eso ya no será noticioso. Realmente espero y ansío que llegue ese día y ojalá pueda verlo, pero esto no ocurre de la noche a la mañana, es una cuestión de educación y no puedes cambiar la mentalidad de una persona que se ha educado durante X años en algo que está muy arraigado en la sociedad. Entonces hay que ser conscientes de la problemática, tomar medidas para solucionarla y sobre todo educar a la gente para que en el futuro esto tenga solución. Pues gracias por tu reflexión, que te escuchen los astros y que así sea, y ojalá lo veamos también, y si no lo vemos, pues bueno, que vaya mejorando la cosa. Y bueno, si os parece, con esto nos vamos a despedir. Se me han quedado así algunas ideas en el tintero, una en concreto que quería haceros después de la intervención de Bárbara, que era si tenéis algún emoji favorito y cuál es vuestro emoji más utilizado. Sara Herranz, ¿tienes un emoji favorito? Uso mucho la cara derretida, muchísimo, todo el rato. Y también el agujero, o sea, la chica corriendo y el agujero. Bueno, estamos pasando una temporada. ¿Y tú, Sara García? Yo uso mucho, a riesgo de ser la persona más cursi y ñoñas del mundo, la carita súper sonriente y con los ojos cerrados, pero también uso mucho el smiley dado la vuelta, el de la cara al revés. Me parece que representa muchas cosas. También, yo también. Estamos en el mismo equipo. Yo utilizo mucho ese y utilizo mucho el de la gotita también, ¿sabes? El de... Qué guay. Bueno, pues vamos a cerrar con una cita tuya, Sara García, que dices, somos exploradores con una curiosidad innata y vivimos en continuo aprendizaje. Así que muchísimas gracias por vuestra generosidad, Sara García, Sara Herranz, por vuestro tiempo, por haber compartido este espacio. Súper afortunados nos sentimos de ello y esperamos que esa calculadora ilustrada con Sara García llegue a muchísimas manos de estudiantes y sea súper inspiradora. Gracias. Gracias. Hasta luego.